Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el tema del exorcismo. Muy interesante. Ahora vamos a entrar a lo que dejamos pendiente la vez pasada porque tanto fue de historias, de anécdotas que compartimos. Y ahora vamos a los pasos para la realización del gran exorcismo. Vamos a ver cómo lo describe el ritual y que les decía fue por medio del Papa Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II que se decretó el nuevo rito, ¿verdad? Una restauración, una reestructuración, una nueva forma de ver, ir a hacer el rito del exorcismo. Bien, con eso vamos a entrar en este detalle y les agradecemos a todo su tiempo y su disposición y gracias por acompañarnos. Vamos sin duda a seguirnos encomendando al Señor en ese tiempo que estamos viviendo, tiempo de Adviento, con el ángelus, invocando el nombre del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces entramos de lleno a los pasos para la realización del gran exorcismo. Es un procedimiento largo. A ver si lo puedo lograr sintetizar en este programa, en esta transmisión, en este programa de este día. Y si no, tendré que utilizar parte de la siguiente. Bien, entonces comenzamos. El procedimiento del gran exorcismo se encuentra regulado en el ritual romano, que les comentaba que fue renovado según el decreto del Sacrosanto Concilio Ecuménico II promulgado por el Papa San Juan Pablo II con toda autoridad. En la sección correspondiente al sacramental del exorcismo, siendo a grandes rasgos el siguiente, fíjense. El exorcista ingresa al lugar de la celebración con los ornamentos adecuados. Asimismo, hará reverencia al altar o en su defecto a la cruz. Seguidamente, junto con los fieles, hará la señal de la cruz. Una primera cosa que notamos aquí es el lugar de la celebración. ¿Sí? No está diciendo todavía aquí en dónde es ese lugar, pero por las características que nos dice y los instrumentales litúrgicos que debe usar el sacerdote, está hablando que es en el templo. El exorcista ingresará al lugar de la celebración con los ornamentos adecuados. Primero, se está hablando que va a entrar con los ornamentos adecuados, es dentro de un lugar, una capilla. Y asimismo hace reverencia al altar o en su defecto a la cruz. Seguidamente con los fieles hará la señal de la cruz. Entonces está hablando ciertamente de una celebración dentro de una capilla. Y eso se los puedo decir, hermanos, porque dentro de la experiencia que he tenido no me ha tocado, ¿verdad?, acompañar a un sacerdote, hacer un exorcismo como lo vemos en las televisiones, ¿no?, en las películas, que el padre tenga que ir a la casa, ¿no? Normalmente se realiza dentro del ámbito celebrativo,
litúrgico y dentro de un templo, ¿verdad? Y por lo que yo sé, los tres sacerdotes, dos sacerdotes diocesanos aquí en Morelos hacen ese tipo de ritos, de celebraciones dentro de sus capillas, de sus templos parroquiales, puesto que dos son sacerdotes párrocos. Y el otro es un abad, el abad del monasterio benedictino en Cuernavaca, que inclusive inauguraron hace unos meses una capilla dedicada precisamente a ese tipo de exorcismos. Entonces, no es así como, pues yo voy a ir a hacer exorcismo a fulanito de tal, a su casa ahí en la esquina de tal calle con tal calle. No. Normalmente el exorcismo se realiza dentro del lugar celebrativo. Bien, eso para que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque también ahí tiene los elementos sacerdote, los elementos que necesita para ese tipo de momento, puesto que no se va a ir sin tener el lugar donde se realiza el sacrificio eucarístico, donde se lleva precisamente ese don de la gracia divina, y que de alguna manera eso ayuda muchísimo a impregnar de ese amor gratuito de Dios, que va a ayudar precisamente a poder realizar este acto celebrativo, este acto de encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la razón que debe de ser en un lugar, porque tienes los elementos necesarios, el agua, si necesita algo ahí en su parroquia, sabe dónde están las cosas y las puede ocupar, las puede pedir. Y además, una cosa interesante, dice el ritual, seguidamente junto con los fieles hará la señal de la cruz. Esos fieles seguramente son aquellos quienes están dentro de este gran exorcismo, es decir, los que se les va a hacer el exorcismo, la persona que se le va a hacer el exorcismo, seguramente algún familiar, y los fieles, es decir, el grupo que le ayuda al Padre, como les comentaba la vez pasada, pues nosotros tenemos esa participación dentro del ministerio de la salud, de la sanidad, perdón, de un párroco, de un sacerdote o de un encargado del área de los exorcismos. Bien, ¿qué sigue? Dice el ritual. Si el exorcista bendice el agua, con las manos juntas deberá de decir: infunde el poder de tu bendición sobre esta agua para que, sirviendo a tus misterios, asuma el efecto de la divina gracia que espante los demonios y expulse las dolencias, y así, al ser rociados tus fieles, sean liberados de todo daño, que en el sitio que será aspergido con esta agua no resida el espíritu del mal, y que alejen todas las insidias del oculto enemigo. Y bueno, al final termina con unos puntos suspensivos. Eso quiere decir, eh, que vendrá el momento de que seguramente la oración continúa. Esa oración que nos va a ayudar a nosotros a tener ese sustento, esa agua bendita para ese momento. Y fíjense que son dos cosas diferentes, ¿no? No está usando agua bendita como tradicionalmente usamos nosotros para bendecirles, ¿no? Padre, me pone agua bendita, Padre, me bendice mi vehículo, mi casa, y le ponemos el agua bendita. Es una oración muy simple, muy sencilla. Hay una oración específicamente traída también en el rito en el ritual de los sacramentos. Viene una oración muy pequeña para hacer la bendición del agua. Y para el ritual de la bendición del agua de un exorcista es una oración totalmente diferente, e inclusive marca algunas actitudes, algunas especificaciones del sacerdote, cómo debe tener las manos, en qué sentido y cómo debe de realizar la oración. Ahora, dice, si el exorcista mezcla el agua con la sal, bendecirá expresando lo siguiente: concédenos, Señor, que al recibir la aspersión de esta agua mezclada con sal, nos veamos libres de los ataques del enemigo. Entonces, en ese sentido, ya encontramos
esa gracia de Dios, bendecir tanto el agua como la sal, ¿verdad? Y obviamente la sal tiene su propio rito también de bendición en las circunstancias que son necesarias, que anteceden antes de mezclarla con el agua bendita. Posteriormente, el exorcista y los fieles se arrodillarán y comenzarán con las letanías, entre otras oraciones, agregando, de ser el caso, algunos nombres de santos. Quienes participan se unirán en las respuestas comunes. Bien, dice, posteriormente, empiezan las letanías, se arrodillan, hacen nombran algunos santos que muy particularmente tienen que ver con ese punto precisamente de encuentros con el maligno, que han tenido que luchar contra él, ahora como Santa María, Madre de Dios, puesto que la Sagrada Escritura y la Madre de Dios siempre tienen esa constante lucha contra el maligno. San Miguel, San Gabriel y San Rafael rueguen por él, y lo que debe contestar los fieles es: ruega por él, rueguen por él. Y después toda la letanía: todos los santos ángeles de Dios rueguen por él. Y a continuación, el exorcista podrá recitar uno o varios salmos, ¿sí? O bien algunos versículos o estrofas escogidas del ritual romano. El ritual romano propone ya un solo salmo, entre otras oraciones, y después se impondrán las manos sobre la cabeza del fiel, atormentando y señalando. Fíjense, también esto es muy interesante, porque el exorcista tiene la autorización de poder recitar uno o varios salmos, ¿verdad? O varios versículos o varias estrofas escogidas. Pero ya el ritual romano propone un solo salmo, ¿verdad?, entre otras oraciones. Entonces quiere decir que ya hay una selección de un salmo. Ahora, esto que dice lo siguiente: impondrá las manos sobre la cabeza del fiel atormentado, señalando lo siguiente: salva a tu siervo que espera de ti, Dios mío. Todos dicen: Señor, ten piedad. Dice: salva a tus siervos que espera de ti, Dios mío. Y todos dicen: Señor, ten piedad. Sé para él, Señor, una torre de fortaleza frente al enemigo. Y todos dicen: Señor, ten piedad. Que el enemigo no se aproveche de él, y que el hijo de la impiedad no añada más dolor. Todos dicen: Señor, ten piedad. Envíale, Señor, tu auxilio y cuídalo desde tu morada. Y todos dicen: Señor, ten piedad. Ahora, consecutivamente el exorcista invitará a profesar la fe en los siguientes términos. Esos términos ya los sabemos. Renuncian a las seducciones de la iniquidad para que no los domine el pecado. Sí, renuncio. Renuncian a Satanás, que es el autor y el príncipe del pecado. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Y así sucesivamente las demás expresiones de fe que tenemos como Iglesia Católica. Luego dice el ritual de rezar: el exorcista mostrará la cruz y con ella bendecirá al atormentado, y si considera conveniente soplará sobre su rostro, profiriendo oraciones. Seguidamente pronunciará la fórmula deprecativa del exorcismo mayor. Si considera oportuno, también añadirá la fórmula imperativa conforme se indica a continuación. Entonces, aquí ya viene lo que normalmente presentan inclusive en las películas, ¿no? Se pone la cruz enfrente de la persona, se le muestra la cruz de Cristo, sopla sobre él, ¿verdad?, puesto que el soplar es el aliento de la vida, el aliento del Espíritu Santo, y mientras lo va haciendo también va haciendo una oración, ¿verdad? Va profiriendo oraciones. Y viene la fórmula, dice: te declaro anatema. Satanás, enemigo de la salvación humana, reconoce la justicia y la bondad de Dios Padre, que con justo juicio condenó tu soberbia
y tu envidia. Apártate de este siervo. Te conjuro, Satanás, príncipe de este mundo, reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo que te venció en el desierto, superó tus insidias en el huerto, te despojó de la cruz y resucitado del sepulcro. Te conjuro, Satanás, que engañas al género humano, reconoce al Espíritu de la verdad y de la gracia, que repele tus insidias y confunde tus mentiras. Sal, criatura plasmada por Dios, a quien el mismo Espíritu marcó con su sello poderoso. Retírate de este hombre, a quien Dios hizo templo sagrado, con una unción espiritual. Por eso, retírate, Satanás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retírate por la fe y la oración de la Iglesia, retírate por la señal de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente dice, después de la liberación del fiel atormentado, el exorcista y los presentes entonarán cánticos y oraciones, y se procederá con la despedida. Para tal fin, el exorcista, dirigiéndose a los presentes, expresará con las manos extendidas lo siguiente: la paz es la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tome bajo su cuidado los corazones y pensamientos de ustedes, en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a dar la bendición y responden amén. No obstante, si luego de realizado el ritual aún se observan los síntomas de la posesión, el exorcista reservará esta última bendición para el final, en vista que no siempre en el primer intento se logra expulsar al demonio, puesto que en más de una ocasión se requiere una férrea lucha de varios días, meses o incluso años para liberar al atormentado, ¿verdad? Así como lo dijimos, así como lo acabo de hacer, es de manera general y en resumen un exorcismo, llevar a cabo el gran exorcismo, ¿verdad? Y con eso se concluye. Digamos que se lo resumí lo más que pude. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice al final, la lucha no es de un día, no es de un ratito. Ya les he comentado de esta ocasión que el padre comenzó su confusión como a las 7 de la noche, 7:15, 7:30, y cuando le tocó el turno a esta persona, pues terminó esa oración, ese momento de oración terminó a las 4, 5 de la mañana. Entonces, no es de un ratito, ¿verdad? Y como les comentaba también, esta familia tuvo que recurrir otra vez porque después de ese acontecimiento, pues siguieron las molestias ahora ya no en el varón, sino ahora en la esposa. Después, seguidamente de sus oraciones, igual, la expulsión de la oración con el exorcismo y todo lo que procedió después con esta familia, seguramente ha de haber tenido otros encuentros más el padre. Yo ya no supe, pero seguramente tuvo que haber seguido con alguna otra situación. Entonces, yo que sepa hasta el día de hoy, yo creo que está liberada esa familia, porque si no yo seguiría escuchándolo, aparte del padre, puesto que el padre lo conozco y llega a veces inclusive a comentarme algunas situaciones que todavía llegan a pasar, ¿verdad? Aunque él ya no es el encargado de los exorcismos en la diócesis. Bien, pero podríamos decir que de alguna manera persiste eso, ¿no? El mal nunca va a dejar, ¿no? Como bien dice también la Sagrada Escritura, cuando Jesús expulsa al demonio de uno que ha sido atormentado, Jesús dice que se cuide, que tenga cuidado, que ore, que esté bien, que no vuelva a pecar, porque si no, aquel que se fue, es el que fue expulsado, puede regresar a su habitación, digamos, y va a encontrar la casa sola, sin nada, sin Dios otra vez, sin nada, y no solamente viene él, sino que trae a otros consigo, y entonces la situación del hombre será peor, ¿verdad? Entonces, la ocasión de un exorcismo no es de un ratito, no es de una hora, no es de 30 minutos, sino puede ser por varios días, meses
inclusive años para liberar a un atormentado. Bueno, entonces, este es prácticamente algo muy sencillo, desde cómo se pone el sacerdote el lugar, ¿verdad? Su revestimiento, sus ornamentos que le piden. En el ritual viene precisamente especificado qué tipo de ornamentos tiene que poner el sacerdote. Eh, el lugar en el ámbito celebrativo, es decir, una capilla, un templo, donde se va a realizar este acto. Hasta el final nunca escuchamos que haya dicho que se puede realizar en cualquier casa, en cualquier calle, en cualquier lugar, no, sino en un lugar específico que es el templo, la capilla, es donde se realiza el acto litúrgico y que además va acompañado de fieles, quienes seguramente pues participan de este movimiento, de este grupo que el padre organiza en su parroquia para ese tipo de eventos, y que esta familia, estas personas que son fieles, también no puede ser cualquier fiel, ¿verdad? Como una vez pasó también que el padre estaba haciendo una oración y, y pues llegó una persona y lo que hizo fue agarrar una silla y sentarse frente al padre ahí viendo lo que estaba haciendo. Y el padre pues sí le dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿No? O sea, ni siquiera, ni el padre lo había visto llegar cuando ya estaba con su silla viendo ese momento, ¿no? Como vil espectador, ¿no? Entonces el padre le reprendió y le dijo que se fuera por allá a rezar o que se retirara, puesto que esto no era un show, no era un acto público para que todo el mundo pudiera ver y venirse a sentar a ver qué está pasando, ¿no? Y pues sí le llamó la atención y esta persona pues con toda tranquilidad tomó sus cosas, se fue, se puso a rezar el rosario, después pidió perdón por ese acto porque dice que lo atrajo algo, ¿no? Entonces, también puede suceder que dentro de los fieles, si uno no está capacitado como esta persona que llegó así y se sentó para ver, puede atraer, ¿verdad? Es una cosa que en algún momento me dijo el padre, que tuviéramos cuidado cuando, si lo veíamos a él haciendo una oración de esos, y si él no hacía ninguna señal de que vengan a ayudarme o alguna cosa que necesitara, ni nos acercáramos. Que no nos tuviéramos que acercar, aunque tuviéramos esa intuición de acercarnos, que no, ¿verdad? Solo cuando él nos hiciera la señal de venir o de que necesitaba algo, entonces sí nos acercábamos para ese momento. Pero si tú estabas ahí y estabas rezando, pues rezando. Si tú estabas preparando para la misa, prepara para la misa. O sea, tú tienes que hacer tus cosas que tenías que hacer en el momento que estabas ahí en la parroquia, ¿verdad? Puesto que él ya tenía su grupo, obviamente un grupo de oración que para eso era dedicado solo para esos eventos, y que ya estaban en el sagrario o en la capilla del Santísimo en oración, ¿verdad? Puesto que ya estaba el padre preparado para esas circunstancias. Pero si en algún momento él necesitaba algo y había que acercarse, pues sí, y te veía pasar porque ibas por el agua para el lavamanos, o te veía que estás poniendo los libros para la misa, o guardando las cosas después de la misa, y si te mandaba a traer, ahí vas, ¿no? Vas para poderle colaborar, ayudarle en lo que él necesitara. Entonces, este grupo de fieles no puede ser cualquier grupo de personas, no puede ser cualquier persona que diga el padre, a ver, tú vente y tú también. No, porque puede causar inclusive en esas personas una situación crítica también, puesto que el maligno no solamente se va a aprovechar del padre, se va a aprovechar también de las otras personas que están ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a buscar la vulnerabilidad de otros. Por eso, cuando me tocó ese momento de acompañar al padre, me dijo, tú lee la Biblia en voz alta. ¿Para qué? Para que no escuchara, ¿verdad?, lo que decía este hombre. Y segundo, para que mi voz, el padre escuchara también la Sagrada Escritura, y él pudiera tomar del Espíritu lo que le inspirara para poder seguir con la oración. ¿Qué más necesitaba el padre, ¿verdad?, para poder seguir haciendo esa oración de exorcismo, ¿verdad? Y es prolongado, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, es prolongado, no es un ratito, no es, puede que en algún momento alguno surge efecto en algún instante, ¿verdad?, rapidísimo, ¿verdad?, seguramente en un par de horas, en un ratito, eh, eso se ha liberado, ¿verdad? ¿Cómo? Les puedo contar
y más bien ya les he contado, estas casas que nos tocó visitar, infestadas por alguna cuestión de estas, y que en el momento de hacer la oración, muy sencilla la oración, que también trae el ritual de la bendición de objetos, este ritual, pues rápido se van estos males, ¿no? Eh, una familia llegó también una vez a la parroquia buscando la bendición de un hogar que iban a habitar por primera vez. Pero cuando fueron a conocer la casa, la niña, su hija pequeñita, al llegar pues empezó a correr y como todo, es un niño, una niña, y los papás viendo, platicando con los encargados de la venta, y pues a ella la vieron inquieta porque corría para un lado, corría para otro, se reía, jugaba, y como que si estuviera jugando con alguien más, de repente se detenía, pero inquieta no en el sentido de espanto, de que la vieran que estaba perturbada, sino con una sonrisa, con una alegría media, de esas que uno dice, pues que está contenta por la casa, está muy chiquita, ¿no? No lo puede uno comprender todavía, pero los padres la veían un poquito media así como que qué está pasando, ¿no? Ya cuando llegó el momento de juntarse, pues le llaman a la niña y le dicen que cómo ve la casa, si le gusta, eh, no tenía nada, ni siquiera muebles, era una casa sin nada. Y decía que estaba bonita la casa, que estaba muy bonita, pero también que estaba muy bonito que la recibieran con una compañera, con una amiguita. Entonces, los trabajadores y los que estaban en mente dicen, pues, ¿cuál niña, no? Aquí no hay ninguna niña. Y dice la niña, sí, 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 hay una niñita aquí que me recibió, está bien contenta de que vamos a venir a vivir aquí con ellos. Y bueno, pues es la niña, ¿no? Y la señalaba hacia las escaleras de la casa, unas escaleras que subían al techo de la casa. Bueno, la dejaron que jugara y entonces vinieron las preguntas entre ellos, ¿no? Que si había pasado algo ahí, si la casa no era nueva realmente, si no ya la habían habitado, si había pasado algo. Entonces, pues comenzaron a comentar ahí, sobre todo entre los trabajadores, que hace años en ese terreno, esos terrenos, había habido muchos asesinatos, ¿verdad? Y entre esos una niña que habían matado. Pero eso decían, ¿verdad? Realmente no se constataba que tuviera una consistencia real de eso, ¿no? Pero esta casa es nueva, es construida desde abajo, ¿no? Todo este condominio es construido desde abajo, no hay habitantes, nadie lo ha habitado la primera vez que ustedes vienen, ¿no? Pues total, pasó el tiempo, se fueron, vuelven a ir para concretar ya el pago último. Y la niña vuelve, ¿verdad? Vuelve a hacer esos mismos gestos y deciden ir por un padre, ¿no? Pues vamos con un padre a la siguiente vez que vengamos para que bendiga. Ya solamente ellos con las llaves de la casa y con el temor porque decían, si venimos a esta casa y hay algo que no es de aquí, ¿verdad? Como solemos decir, si es algo, un espíritu chocarrero, pues ¿para qué estamos aquí, no? Entonces dicen, pues vamos a bendecirle el lugar, ¿no? Y vamos, yo les dije, sí, vamos. Me comentaron la situación. Le digo, vamos, pues es una niña chiquita, ¿qué más puede suceder? No creo que vaya a pasar absolutamente nada, ¿no? Ya fuimos, llegamos al lugar y sí, totalmente deshabitada, sin muebles ni nada. Eh, Les pedí que llevaran una veladora, el agua bendita, el agua para bendecir, para que se quedara ahí, unas florecitas y una imagen de la Virgen, ¿no? Un Cristo, lo que quisieran. Y sí, y empezamos a hacer la oración y la niña, tal cual como me dijeron, mire, allá está ella empezando a hacer lo mismo. Y sí, la niña jugando, ¿verdad? Para acá y para allá, corría, señalaba, como que jugaba con otra persona. Yo le dije, bueno, pues hay que dejarla ahí, que ya hagan eso, pues es una niña, ¿no? Vamos a hacer la oración y ya vemos qué sucede, ¿no? Entonces yo comencé con la oración con ellos dos, con los papás. Eh, Hicimos la oración, bendijimos la casa, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que la llama de la veladora, que era una llama muy pequeñita, que apenas se veía la llamita de la veladora, al encenderla, cuando empezamos a hacer la oración, empezó a crecer un poquito.
de repente hay que ver esos signos que nos revelan algo, ¿no? Entonces, poco a poco la luz fue creciendo, 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 hasta que fue una luz altita, ¿no? Muy de esas que se estiran, muy, muy alumbrantes, ¿no? Y entonces yo seguía haciendo la oración, yo veía la vela, los papás no sabían ni qué pensaba yo acerca de la vela, sino que pues ellos en su oración también. Terminamos de hacer la oración de la casa y, eh, y le digo a la niña, ¿y tu amiguita? Porque llegó un momento en el que ella se calmó y la veladora tintileaba tanto la luz que llegó a estar estática. Era estática solamente, una luz de una veladora normal, quieta, sin que se moviera, ¿no? Y dice, no, dice mi amiga que ya se va, que gracias por mostrarle el camino y la luz y gracias por haberle ayudado, ¿no? Que se va bien contenta, ¿no? Entonces, la niña se tranquilizó, pues estuvo con sus papás, muy tranquila ella. Yo terminé diciéndole, ¿y por dónde, y a dónde tú ves a tu amiguita? ¿Por dónde se fue? ¿No? Yo solamente para pensar, ¿no? Un poquito más acerca de lo que en ese ratito, que fueron como 10 minutos de la oración, menos de 10 minutos, y en lo que bendije, puesto que nada más era un cuarto sin cosas. Dice, ahí en las escaleras, precisamente esas escaleras que había visto ella al principio, que dice que ahí estaba la niña, esa escalera, dice, subió por ahí y hubo una luz y por ahí se fue, ¿no? Uno puede decir, bueno, es una niña, tiene sus amigos imaginarios, ¿verdad? Seguramente viene pensando, como es una niña, en el cambio de rol, ¿no? El cambio de casa, de estar en un lugar, venir a otro lugar, y la niña va conociendo, obviamente, ¿no? No es que tenga uso de razón ya y que haga conciencia total, ¿no? Una niña chiquita de que, sí, ya me voy a venir a vivir aquí, voy a tener mi recámara allá, ¿no? Pues, no. Pero la niña sí, pues en cosas muy sencillas, ¿no? Eh, ahí está mi amiguita, ahí está se fue en una luz, ¿no? Había una luz por ahí y ya no la pude ver y se fue. Pero eso decía que gracias, 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 ¿no? Yo le dije a los papás, terminando, le digo, miren, pues ya, yo siento que ya no hay nada, porque ya les expliqué la vela, puesto que la vela, miren, está con una luz muy quieta, muy tenue, eh, está muy bien la vela, ¿no? Pues es un símbolo, es un signo que nos dice algo, ¿verdad? Pero parece que el lugar está tranquilo, ¿no? Vengan a la siguiente vez que ya ustedes no sé qué vayan a hacer, si vender la casa por esta experiencia que pasaron o a venir a habitar. Si la llegan a venir a habitar y pasa algo similar o sucede otra cosa, pues ya me mandan a traer otra vez y vemos que continúa, ¿no? Siempre he tenido la gracia, hermanos, nunca me ha pasado de volver, ¿sí? De volver a una situación de esas, puesto que no he tenido, ¿verdad? El que me vuelvan a buscar, ay, vaya otra vez, porque no, me ha pasado para otras cosas, ¿no? Para la unción de un enfermo, para otro tipo de asuntos, pero para que vuelva a una casa así con esas situaciones, no. ¿Verdad? Entonces, podríamos concluir, digamos, esta primera parte de este gran ritual del exorcismo, que las cosas no se dan por un momento. Este caso sí se dio en un momento, puesto que era como una manifestación dentro de la casa, que eso puede quitarse seguramente en un instante. Tal vez haya algún exorcismo que sí dure muy poco tiempo, que sea muy corto el tiempo, y tal vez, como lo hemos conocido a través de los testimonios que les he dado en las transmisiones pasadas, que ha habido exorcismos que han durado bastante tiempo, ¿no? Un día, 2 días, meses, inclusive años, y no se ha podido lograr todavía la liberación hasta que se llegue la conclusión. Bien, ahora el exorcismo es el ritual mediante el cual se busca expulsar demonios tanto de los cuerpos de los fieles atormentados, posesiones, como de los objetos y o lugares infestados. Y para realizarlo es necesario contar con autoridad de la Iglesia Católica, ¿verdad? Con autoridad de la Iglesia Católica. Y el origen del exorcismo se remonta, como ya lo comentamos, a los acontecimientos recogidos
por la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento y se ha mantenido como una práctica católica continua y sistemática a través de la historia del hombre, tanto en Europa como en América Latina. No digamos en otros continentes, puesto que seguramente también ha de haber. Y en la actualidad el exorcismo constituye entonces uno de los rituales de mayor complejidad e importancia, en tanto evidencia de manera expresa la lucha entre la divinidad contra los males de este mundo, representado por los demonios. ¿Verdad? Entonces, los males de este mundo, ¿verdad? O el príncipe de este mundo, pues es Satanás. ¿Verdad? Él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que alberga a la maldad. Entonces, estamos aquí y de aquí tenemos que tener mucho cuidado de evitar caer pues en esa situación en la que a veces solemos caer, ¿no? En algún mal, en algún pecado, en alguna tentación y que seguramente por ahí nos quedamos, ¿no? Bien, quiero continuar, hermanos, ahora con unas anotaciones canónicas del nuevo ritual de exorcismos. El ritual de exorcismos, aprobado por el Papa Juan Pablo II el 1 de octubre de 1998 y promulgado inmediatamente con el decreto del 22 de noviembre del mismo año, el 26 de enero de 1999 tuvo lugar la presentación pública del mismo, en el que el cardenal Medina Esteves, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que esta es la prefectura, digamos, este es el lugar donde se realizan todos los sacramentos, perdón, todos los rituales de sacramentos, iluminaba el sentido de la práctica exorcística en la iglesia y ofrecía los criterios básicos para la utilización del ritual. El momento eclesial y social en que ha aparecido presenta una cierta ambivalencia, ya que por una parte determinados sectores de la teología habían puesto en cuestión la actividad extraordinaria del demonio y en ocasiones su misma existencia, y por otra parte crece el número de personas que acuden a la iglesia pidiendo que se les practique un exorcismo. Como siempre, de verdad, siempre hay quienes están a favor o en contra de alguna acción, ¿verdad? Dentro de la teología también pues habla algunos teólogos de la no existencia del maligno, ¿verdad? Que no hay ningún tipo de posesión demoníaca ni cosas de estas, ¿no? Y por otro lado, también dentro de la iglesia hay quienes sí tienen esa teología del exorcismo como práctica de la iglesia universal. Entonces, seguramente sí hay de esos dos tipos y les puedo contar uno que nos contó un padre precisamente, que no es que no crea, no tenga esa connotación, no es que le interese ese tipo de cosas, pero él nos comentaba de una ocasión en el que muy chistosamente dice que le llevaron una muchacha pues con una situación de demonio, ¿no? Y que ya lo han ido a buscar varias veces al padre y pues que el padre no los atendía, ¿no? Que les decía, no, pues que pues, yo no creo en esas cosas, pero no. Y tanto fue la insistencia, como dice el Evangelio, lleven, toquen y se les abrirá. El padre pues dijo, a ver, pues traigan a la muchacha. Entonces traen a la muchacha, entran a la oficina, la ve, el padre está vestido normalmente, sin ornamentos, normal, como cualquier sacerdote ahí en su oficina. Está la familia y comienzan a platicarle de la situación de la muchacha. Y la muchacha está sentada viendo al padre ahí nada más. El padre la ve y pues nada, ¿no? Entonces el padre le dice, bueno, dice, a ver, déjenme aquí con la niña, voy a hacerle una oración. Salgan tantito. Quiero platicar con ella, a ver qué me dice. Ya el padre para ese momento dice que ya había notado algo, una especie de, de un padre posesivo, de un padre fuerte, un padre enojón, un padre de esos que cuidan mucho a sus hijos, sobre todo a las hijas, que les impiden de todo.
Entonces ya había notado algo, ¿verdad? Y la mamá, igual, sumisa, como se suele llamar ahora el machismo, ¿no? Toda su máxima expresión. La mamá sumisa no decía nada. Los demás familiares que llevaron, el único que habló fue el señor. Entonces dice, bueno, como no deja hablar a nadie más, voy a hablar con ella, así es que sálganse, ¿no? Entonces salen y la niña se queda ahí con el padre y dice que el padre empezó a platicar con la niña y le dice, mira, ahorita ya no hay nadie aquí, platícame, ¿qué te pasa? ¿Cuáles son tus problemas? Eh, ¿Por qué dicen que traes un demonio, no? Y ya, comenzó la niña a hablar, dice, con toda naturalidad, como cualquier joven, adolescente de la edad, eh, cometiendo errores como los jóvenes adolescentes los cometen, saliéndose de clases, no haciendo las tareas, todo lo que normalmente pudiera hacer, entre comillas, porque no todos lo hacen, una chica que, pues, que viviendo bajo una opresión, pues busca de repente como que hay un poquito de libertad. Y le prohibían tener novio, que le prohibían tener salidas. Y bueno, dice, en la escuela tengo un novio, dice. Y un día nos escapamos, tuvimos intimidad. Y bueno, resulta que estoy embarazada, padre. Llevo tantos meses de embarazo y mi padre me dijo, si yo salía con un domingo 7 por cualquier circunstancias, me iba a correr de la casa. Entonces el chavo me dijo que él no es responsable, no quiere hacerse responsable del embarazo. Ya me mandó, me cortó. Eh, Me acerqué a los padres del muchacho, también me mandaron a volar. Yo voy con todos mis nervios, miedo en mi casa. Empiezo a notar mi figura, mi cuerpo, empieza a tener esa figura de embarazo. Y entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que no me corran de mi casa, ¿no? Y entonces pues yo inventé, padre dice, inventé que tenía yo un demonio, ¿sí? Y que el demonio me embarazó. Mi padre sabe que estoy embarazada, no sabe de quién, pero él cree que es el diablo el que me embarazó. Entonces yo hago cosas que atormentan, dice a mi familia, todo para que no me dejen ir, no me dejen en la calle y pues cuando nazca el niño, pues lo acepten, ¿no? Puesto que pues va a ser un niño, ¿no? Una niña, no sé. ¿Ah? Y no me corran de la casa, ¿no? Y a ver cómo le hago, dice después. Entonces el padre dice, ah, bueno, pues esa es la situación, mire, no te preocupes, mira, hay que hablar con tus padres, ¿no? Entonces, no pasó nada, ¿no? El padre abre la puerta de la oficina, estaban todos, y le dice, miren, pásenle, su hija no tiene ninguna posesión demoníaca, ni nada, solamente voy a quedar, que se quede aquí papá y mamá, todos los demás salgan. Salen todos, se queda papá y mamá con la muchacha, y el padre comienza a tener un diálogo de consejo pastoral, un consejo de decirle a los papás lo que ha pasado, lo que ha sucedido, no diciendo todo, pues tampoco va a evidenciar a la muchacha. Dice que hizo conciencia con los papás del cuidado de la niña, ¿no? Porque pues era una adolescente de secundaria y que pues por alguna situación, como le llamamos muy burdamente calenturienta, que es una expresión muy fea, que no debe de ser así, sino la calentura, como se dice, ¿verdad? De la niña con el joven, pasó esto, ¿no? Y en fin, dice el padre que logró convencer a los papás, puesto que el papá era el más duro, más agresivo, y pues se fueron, ¿no? Y le dijo el padre, cuando nazca el niño, tráiganlo aquí para que lo bautice y me constate de que sí está el niño bien o la niña, no sé lo que vaya a resultar, y tráiganlo aquí para que se le bautice, ¿no? Puesto que ya constato con eso que no va a pasar absolutamente nada, que no la van a correr, que no la van a sacar, que no la van a menospreciar y todo, ¿no? Y sí, dice el padre que después de un tiempo regresaron, como a los 4 meses, 5, 7 meses, entre 5 y 7 meses regresaron, sí, con el bebé y pues ya, para bautizarlo, ¿no? El padre habla otra vez con la muchacha, le dice cómo le va, no, pues que todo bien,
que pues los papás las han aceptado y que le están ayudando y que bueno, pues ella va a continuar con su vida. Entonces, sí es necesario tener conciencia, ¿verdad? Conocimiento del por qué es esa situación. El libertinaje, los libertinos, porque también hay muchos que son libertinos, creen que no puede pasar nada, como aquellos que juegan a la Ouija, que creen que no pasa nada, que eso es una situación burda, que no se va a ver, no va a tener ninguna posesión demoníaca, no va a haber ningún movimiento, esas cosas son pura mentira, ¿no? La incredulidad la usa el maligno, ¿verdad? La usa el maligno. Y dentro de la iglesia, el maligno se ha aprovechado también de hacernos creer que a veces no está Él, que no existe Él, ¿verdad? Pero está, ¿verdad? Está, y quienes le andan ahí toreando a la magia, a la brujería, a la hechicería, a la muerte, al tarot, en fin, podemos enumerar más cosas. Quienes te están toreando y que ahí, no, pues voy a leer mi horóscopo, voy a que me lean las cartas, voy a que me hagan esta oración. Órale, toréalo porque le gusta y te va a cornear. Te va a cornear y después, para salir, tienes que pasar por un proceso de sanación, un proceso de liberación, hasta poder quedar limpio de eso, la aceptación de tu pecado, liberarte de tu pecado y hacer penitencia de tu pecado. Y eso lleva tiempo. No es que sea así de fácil y rápido en el que uno diga, pues ya, vámonos, ya estamos listos y ya quedé limpio, ¿no? Todo es un proceso y cuesta mucho trabajo, un proceso de liberación, ¿verdad? Pero con la gracia de Dios, porque así lo he experimentado, lo he vivido con algunas otras personas que hasta el día de hoy siguen estando en paz, siguen esforzándose por vivir en la santidad, siguen haciendo de su vida una vida más plena. Y hay gente que sí lo está logrando, ¿verdad? Pero bien, eso les comento porque pudiéramos llegar a notar esa diferencia. Habrá padres que seguramente les van a decir, ay, esas cosas no existen, ¿verdad? Y aún más nos perturba, ¿no? Porque decimos, ay, ¿cómo es posible que el padre no cree en eso? No, para eso están los sacerdotes exorcistas, ¿verdad? Porque si el obispo dijera, yo no creo en eso y no voy a poner a nadie, entonces ya sería culpa del obispo. Pero el obispo siempre, a razón de la pastoral de una diócesis y el cuidado pastoral de una diócesis, pues él va a proveer pastores para esa situación, como también pastores para la catequesis, pastores para la penitenciaría, pastores la, eh, para las vocaciones, pastores para el seminario. Provee, el obispo provee para todos, ¿verdad? Y en este caso también provee para este tipo de situaciones, que son los exorcistas en una diócesis, concretamente en la que estamos en Cuernavaca, donde se hace estos tres lugares con este tipo de exorcismos, ¿verdad? Dos sacerdotes diocesanos y un padre benedictino. Bien, también dice el ritual que como expresión de esta mentalidad intraeclesial que niega la actividad extraordinaria del diablo y por tanto que aboga por la completa supresión de los exorcismos, a los que se califica de perjudiciales, valga la cita de un artículo publicado en el año de 1987, 11 años antes de la promulgación del nuevo ritual. Hay un documento intraeclesial que le pide, ¿verdad? Pide que se, que se suprima el ritual o se suprima toda cuestión de exorcismo, de aquella mentalidad que niega la actividad extraordinaria del diablo. Y dice el documento, de todo lo dicho se concluye que es muy probable que posesos y demonios no hayan existido nunca. La frase evangélica poseídos por demonios estaría traducida más exactamente por afligidos por fuerzas misteriosas dañinas. El diablo no tiene nada que ver con los relatos evangélicos, dominan demonios. Tal vocablo se usaba en aquel tiempo más primitivo que el nuestro como un modo de expresión para explicar lo que para ellos era inexplicable, es decir, todas las enfermedades que hoy día podrían llamarse internas o cerebrales. Fíjense, para cómo
el pensamiento intraeclesial de algunos es negar la existencia del diablo, porque como no había palabras como las que hoy usamos para determinar una situación psicológica o psiquiátrica o de emocional o cualquier de este tipo de estas cosas, ¿verdad? Pues usaban esa palabra del maligno, esa palabra del diablo, una posesión, ¿verdad? Y es lo que dice este documento de aquellos que niegan la actividad extraordinaria del diablo, ¿verdad? Dice, pueden llamarse internas o cerebrales, ¿no? Enfermedades internas o cerebrales como hoy se les conoce. ¿Sí? Consecuentemente, dice el documento, si demonios y posesos no han existido nunca, aunque no puede negarse la pura posibilidad de posesión, pues todo lo que no es contradictorio es posible, los exorcismos, dice, ni deberían haberse practicado, ni deberían practicarse en el futuro. Está diciendo que los que anteriormente ya se habían practicado, ni los que están por practicarse en el futuro, no deben de existir. No solamente son inútiles, sino también, como ya se ha insinuado, son potencialmente muy nocivos o perjudiciales. Es decir, que puede causarle a una persona pues un trastorno. ¿Verdad? Un trastorno. Por eso el padre que les conté de esta muchachita eh, tuvo la certeza. No es que no creyera, ¿verdad? Dice, él no los dijo. No es que yo no crea en una posesión demoníaca, sino que al escuchar bien a estas personas, a los padres, al ver sus actitudes, ¿verdad? Pude yo ver que era algo que no es un exorcismo, que no es una posesión. Entonces, pues yo les ayudé con una consejería, ¿verdad? Em, porque si el padre hubiera actuado en forma eh, muy, digamos, en una forma rápida, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esto? Eh, en el instante, ¿no? Ah, sí, tráiganse el aceite, la sal, el agua y vamos. Pudo haber sido muy perjudicial para la muchacha. Muy perjudicial, nocivo y perjudicial. Y podríamos decir que de alguna manera hay cierto sentido en lo que dice ese documento, puesto que hay que tener conciencia clara. Por eso dijimos al inicio que tanto el Padre Amor como el Padre Fortea dicen que para poder determinar un exorcismo es necesario la práctica de la medicina. Primero, hacer un buen discernimiento, saber qué es lo que está sucediendo y determinarlo, porque si no, va a ser un caos. Va a ser un caos, ¿no? Para ilustrar el daño que pueden producir los exorcismos, dice el autor, hace suya las palabras de de un experimentado exorcista que advierte de los riesgos del abuso de la práctica de los exorcismos, palabras que el autor extiende no solo a la práctica abusiva, sino a la celebración del exorcismo en cuanto tal. Por eso también yo soy de la idea de que pues los exorcismos no se den cada 8 días, ni cada semana, ni cada misa que celebras, no. O sea, hay que tener mucho cuidado, puesto que cuando uno abusa de esto, puede caer, no digamos puede caer en un trastorno espiritual y psicológico, ¿verdad? Como le llaman algunos padres de la iglesia, enfermedades espirituales, ¿no? Y esas enfermedades espirituales que ya hablamos en unos programas anteriores, eh, inclusive en Facebook en la página Solo Lectura, hablamos de desintoxicar la vida en 40 días. Está ahí precisamente marcado esas situaciones, ¿no? Esas situaciones en las que muy probablemente, ¿verdad? Tengamos primero que hacernos hay que volver a un buen examen de conciencia, a un buen examen de conciencia, a la confesión de hermanos, porque es ahí donde está la sanidad de Dios, en la conciencia. Ahí vamos a despertar ese instinto, ¿verdad? De poder guardar tesoros en el cielo, ¿verdad? Desvelar nuestros pecados más internos, ¿verdad? Entregarlos y recibir de Dios su misericordia. Hacer examen de conciencia. Por eso la liturgia de las horas, que este libro que es para todos los fieles, que todos deben de rezar la liturgia de las horas, dice en la oración de completas
todos los días hacer examen de conciencia, ¿verdad? Porque ese examen de conciencia te va a ayudar a liberarte de todo lo mal que has hecho durante el día y poder descansar y retomar tus fuerzas desgastadas, porque así dice la oración final, que has hecho durante el día para que al nuevo día pueda ser restaurado e iniciar una nueva jornada, ¿sí? Bien, cosas básicas, hermanos. Como ven, no tenemos que irnos directamente al ritual o directamente a ver un exorcista. No, primero dentro de nosotros, ver que tengo la facilidad, la cercanía, la liturgia de las horas, la oración, la confesión, la vida sacramental, y de ahí se va a ir desprendiendo todo aquello, ¿verdad? Entonces, todo ese ser maligno que busca hacernos tentar siempre está latente, ese no descansa, ya se los he dicho, nos puede poner la traba en algo, cualquier cosa que tengamos muy cercano, y él siempre va a buscar ponernos eh, espinas en el camino, hacernos caer, pero siempre podemos levantarnos, ¿verdad? Bien, entonces dice, continuando con lo que dicen aquellos que niegan la actividad extraordinaria del diablo, dice: el exorcismo es una ceremonia muy impresionante, capaz de actuar de un modo muy eficaz y peligroso en una persona enferma. Los conjuros dirigidos al demonio, los repetidos rociamientos con agua bendita, la estola puesta alrededor del cuello del paciente, las muchas señales de la cruz en su frente, son muy capaces de crear una verdadera manía diabólica. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en palabras y acciones sobre un alma ya enferma. Llama al diablo y lo verás, o mejor, no a él, sino a un retrato creado por las ideas de la persona enferma con respecto a él. Es por esta razón que ciertos sacerdotes, debido a la práctica inconsiderada e imprudente de esta práctica de exorcismos, crean, confirman y corroboran los mismísimos desórdenes que ellos desearían suprimir, es decir, los que ellos mismos tienen, ¿verdad? Los mismos que tenemos, ¿no? Imagínense que que ya alguien llegue y me diga: padre, es que mi marido trae un demonio, y que yo me ponga a hacerle inmediatamente la oración y que yo empiece a asperjarle y echarle, ¿verdad? Entonces, hay una manía ya dentro de mí, entonces hay una cuestión de que yo necesito una buena limpia, ¿eh? Yo necesito algo que me ayude, ¿no? Y limpia no quiere decir que tengo que ir con un brujo, es una limpia espiritual, una desintoxicación espiritual, eh, una buena confesión, ¿verdad? Puesto que como este acto es solamente del sacerdote, ¿verdad? Tiene que hacerlo, ¿no? Por eso nosotros tratamos también de confesarnos una vez al año, ¿verdad? Como lo marca el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, porque no podemos absorberlo, no somos contenedores contenedores sin fondo, ¿no? Tenemos un fondo y al final nos vamos a llenar y tenemos que salir, ¿verdad? Liberarnos de todo eso. Voy a ir terminando, hermanos, porque estos cánones de los que estoy abordando eh, es extenso también. Trataré de abordar lo más concreto posible, ¿verdad? Sin llegar a estos extremos, es innegable la constatación de que hablar del demonio y de su actividad se ha convertido en una realidad incómoda en la vida de la Iglesia en los últimos decenios. La catequesis, la predicación y la enseñanza teológica normalmente esquivan el tema, y el resultado es un gran desconocimiento de la doctrina de la Iglesia en esta materia, que hace más difícil ofrecer una respuesta eclesialmente adecuada a las necesidades de las personas que acuden en situaciones de gran sufrimiento personal solicitando un exorcismo. Por eso los padres, estos padres que niegan esta actividad extraordinaria del maligno, van más por ese sentido, ¿no? Primero más por enfermedad, por la situación psicológica de la persona. No hay que meterse tanto en esas circunstancias. No podemos hacer, para ellos no pueden hacer una línea, ¿verdad? De una línea de exorcismos, ¿verdad? No es que se estén produciendo a cada rato, ¿verdad? Y lo que es necesario también es una catequesis y una predicación teológica que enseñen verdaderamente este tema, porque si uno lo ve, creo que nada más el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del exorcismo, ¿verdad?
pero normalmente no se da en una catequesis infantil, no se da en un catecumenado, pero sí se habla del bautismo. En el bautismo está el primer exorcismo, ¿verdad? Exorcismo del bautismo, ¿verdad? Bien que ya lo vimos, ¿verdad? Ya después de ahí se desarrolla todo esto que se va haciendo. Ahora, dice, la respuesta en estos casos no se puede ser ni el rechazo cuasi automático, fruto de un discernimiento apresurado, tampoco no podemos decir, sí, ya quítenlo, córtenlo. No dijo el Papa Juan Pablo II, sí, no, dejemos de creer en eso, dediquémonos a otra cosa. No, hay prudencia también en la iglesia, por eso provee. La iglesia es madre y provee a cada uno la necesidad que tiene. ¿Sí? Bien, entonces la respuesta en estos casos no puede ser ni el rechazo cuasi automático, fruto de un discernimiento apresurado y muchas veces inexistente, a causa de los prejuicios de quien lo realiza, ni tampoco la credulidad de quien ve en el exorcismo un posible remedio para cualquier situación de sufrimiento personal, porque también no podemos decir, ah, pues sí, una oración de exorcismo y ya se va a curar. No, 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 no. No para cualquier sufrimiento personal o concibiéndolo como una oración o una bendición más, sin tener en cuenta su naturaleza, su significado y su finalidad. En ambos casos, este sacramental se vacía de contenido y pierde el sentido el sentido que tiene la liturgia y en la vida de la iglesia. Ahora, entonces hay que tener mucho cuidado, es de cierto respeto y de tener un espacio, ¿verdad? Un espacio para eso, no es eh, agarrar y decir, bueno, yo soy el exorcista, pues todos los que vengan conmigo les voy a hacer exorcismos para que todos se curen, ¿no? No, no vaya a suceder como pasó apenas con una persona que decía, es que es que habían hecho cambio de un padre y esta persona no supo que el padre lo habían cambiado, llega buscando al padre anterior. Y entonces el padre nuevo le dice, no, es que el padre ya no está aquí, ¿para qué lo buscan? ¿Necesita algo? Y le contesta el muchacho, dice, no, lo que yo pasa es que yo vengo a ver al padre porque cada vez que yo vengo porque me encuentro mal, y el padre siempre me hace oración, me pone las manos y me curo, así, ¿verdad? El padre me saca el diablo y ya me curé y ya vuelvo a hacer mis cosas y de repente otra vez vuelve a venir el maligno, se apodera de mí y tengo que volver a venir al padre. No, entonces eso ya es una enfermedad, ahí ya se le hizo daño o ya la persona tiene una enfermedad psicológica o inclusive psiquiátrica, ¿no? Necesita ya alguna situación como la que les conté también de esta muchacha que se sentía perseguida por alguna cosa. No, o sea, hay que ver bien, ¿no? Y frente a este panorama eclesial, nos encontramos con que la cuestión del demonio y del exorcismo suscita un gran interés en la sociedad. Y los medios de comunicación se hacen ampliamente eco de casos de exorcismos y no faltan películas en las que aparecen estos temas, por no hablar de la presencia de sectas, ¿verdad? Que no las hemos tenido aquí, pero ya se mencionan, de impronta satánica que llegan a constituir un problema social. Y hay muchas sectas que se dedican a eso, ¿verdad? Que solo con tocar ya están tirándose, ¿no? Hay además toda una serie de prácticas relacionadas con el mundo del oculto, como el espiritismo, la magia, la hechicería, la interpretación de presagios y de suertes, y de recursos a los videntes, que van adquiriendo una difusión cada vez mayor y en las que suelen tener lugar invocaciones a potencias maléficas. Tengamos cuidado, hermanos. Todo ello hace que aumente el número de las personas que acuden a la iglesia, atribuyendo los males que padecen a una intervención diabólica y solicitando la práctica del exorcismo. De este hecho, junto con la renovación del ritual de exorcismos, ha llevado en muchos ámbitos a volver a interesarse por este sacramental y a volver a designar en la diócesis a un sacerdote encargado en este específico sector pastoral, ¿verdad? Porque ha ido aumentando. Y finalmente, con esto termino, la iglesia a través del ritual de exorcismos no solo determina las oraciones y los ritos que constituyen este sacramental, sino que también conoce, como hace en todos los rituales litúrgicos, regula su celebración mediante normas disciplinares concretas que ayudan a comprender su naturaleza y su significado. Esta es precisamente la finalidad de estas páginas,
¿verdad? Poner más de manifiesto el sentido de la celebración eclesial del exorcismo a través de su regulación canónica. Pero antes es necesario tener presente los principales principios doctrinales en los que la disciplina se sustenta. Entonces, la siguiente vez vamos a ver algunos fundamentos doctrinales de esta regulación canónica de los exorcismos. No es porque el Papa Juan Pablo II, santo, se le haya ocurrido, hay que hacer un ritual para los exorcismos porque empiezan a abundar. No, no se da precipitadamente. Esa era la palabra que andaba buscando, precipitarse. No, todo es bien pensado, bien meditado, bien discernido, ¿no? Para que las cosas sean prudentemente bien, ¿verdad? Yo termino con lo que les decía la ocasión pasada. Al padre este que le ayudábamos tenía su equipo, tenía un médico, tenía un psicólogo, tenía inclusive abogados porque en alguna situación a una mujer la violentaban y el padre dice, no, que esta mujer no trae un demonio, no, esta mujer es violentada. Entonces se recurrió inclusive a las autoridades judiciales. Entonces sí es necesario tener un buen discernimiento. Bien, hermanos, pues hasta aquí le dejamos. Ahora sí se nos alargó un poco. Vamos a terminar con la oración a la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concedís a tu sierva Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón, por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia total de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido que me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el bienestar de todos nuestros presidios. Y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada en iglesia, por la iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite nos vemos el próximo próximo miércoles y viernes. Estoy pensando en el martes en otras situaciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones a todos.